Buenos días, mi nombre es María Fernanda Giraldo del curso 10.2 y vengo a hacer la explicación de la exposición número 1 de filosofía, cuarto periodo. Esta pues yo eras como escoger un filósofo de la epistemología y de alguna manera redactar todo lo que pues se ha llegado a pensar sobre este. Ok. Yo el filósofo que llegué a escoger, Karl Popper. Se basaba más que todos sus pensamientos en el racionalismo, el racionalismo crítico, que era como la base principal de todo, si me hago entender. Consistía en hacer una crítica entre ciencia y positivismo lógico. Pues como tal, él era uno de los filósofos de la ciencia, que era como uno de los más importantes del siglo XX, donde pues él argumentó una teoría en la ciencia donde pues nunca puede ser probada, donde lo empírico no puede ser siempre probado por, pero puede ser probado, pero puede, a la vez puede tener su falsedad, se podría decir. Lo que pues se podría decir es que puede y debe ser examinada por los experimentos decisivos y para distinguir la ciencia de la no ciencia. Como tal, él se basó sobre todo, más que todo, sobre la ciencia, sobre el avance y el crecimiento de esta. Eh, él, él fue, él más que todo sobre, porque fue algo del, un filósofo como la epistemología. Porque pues la epistemología se trata sobre todo el conocimiento que usted va adquiriendo a través de los años. Todo ese conocimiento que se va guardando dentro de sus capacidades y de alguna manera lo lleva con ese crecimiento y avance de sí mismo. El avance que puede llegar a tener el ser humano o el avance que puede llegar a tener toda una sociedad gracias a todo lo que se ha llegado a guardar a través de los años. Me explico, como que no quedarse con ideologías mediocres, sino que buscar la manera de que todo eso que se ha llegado a plantear o se ha llegado a decir sirva para el avance de este y como que todo lo que se ha generado en el mundo sea mejor para el futuro, si me hago entender. O sea, como que todo lo que se ha generado sirva como base para el seguir creciendo como el conocimiento del ser humano y de que todo lo que conocemos ahora pueda mejorar y que sea como algo más avanzado y que se vea como esa fase de crecimiento, si me explico. Eh, eh, el, más que todo generando como el conocimiento para hacer una base como proceso evolutivo. Como ya lo he dicho, el conocimiento para el avance del ser humano o del humano o de el hombre como tal. Como que buscará la manera de que todo lo adquirido a través de los años pues lo ayudara a esto, pero tenía que ser siempre como guiado en la ciencia y en esto, y buscar la manera en que todo lo que tenía que ver con la naturaleza fuera también adquirido en esto, aunque muchos de alguna manera él no creía mucho en lo que tenía que ver con esto, si me hago entender. Entonces era que buscar ese avance o ese adquirimiento mental o eso que llegó a adquirir a través de los años. Ok. Él creó como, por lo que entendí o lo que leí, él creó como un libro para o algo que lo llevara a conocer o a dar a entender a las diferentes personas sobre todos sus pensamientos y todas esas bases que lo llevaran a un crecimiento lógico y un pensamiento que nos llevara con ese avance. Eh, Donde en ella el filósofo eh, abordaba como todas las problemáticas de los límites entre la ciencia y la metafísica. Entonces era como abordar todas esas ideologías que de alguna manera no llegaba a hacer eso, como abarcar o el crecimiento como tal de todo lo que era del ser humano.
Me explico, era el libro donde generaba como esos intervalos, se podría decir, sobre todo eso. Eh, y también se llegaba a proponer la búsqueda de un criterio de marcación, se podría decir así, entre las mismas que permitían. Como formar un objetivo como sea posible a partir de criterios de la epistemología eh, y, y metiólogos, reglas y normas, bajo las cuales la teoría era como distinguir proporciones científicas de aquellas que no, que no lo son. Buscar como esos criterios que lo ayudaban al crecimiento ideológico, se podría decir así. Eh, como ese momento, algo momentáneo, bueno, algo que lo llevara al avance y al crecimiento psicológico mental. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad. La falsabilidad. Eh, También que una afirmación, sino solo cita buscaba como una afirmación o una falsedad que se fuera afirmada o estudiada, discutida por diferentes personas dentro de la ciencia que llevaran como llevar una base o un ¿cómo es que se llama eso? Un intervalo, no, repito el intervalo, o sea, como ese control sobre todo lo que se ha llegado a decir. Entonces era buscar esas ideologías que llevaran al avance del ser humano, el crecimiento psicológico, pensamiento ideal de la persona para como ese avance que lo ayudaría a algo ser, como de alguna manera ser distinguido y que el ser humano tuviera esa manera de no quedarse siempre con lo mismo. Entonces era como, ya lo he repetido, buscar esa idea de crecimiento y no como esa idea de esto, de no ser mediocre. Es algo que de alguna manera no se ve en este siglo o en este tiempo, ya que pues los seres humanos nos volvimos de pensamientos muy mediocres y nos dejamos comprar por cualquier cosa. Entonces es muy complicado de que llegue a pasar algo así como lo mismo que llegó a pasar en la antigüedad, porque nosotros somos de mentes débiles y por cualquier cosa que nos lleguen a decir pensamos que las cosas llegarán a ser así y no podrá tener como ese cambio. Entonces es como ese pensamiento de no avance y de alguna manera no se va a ver como ese crecimiento mental que de alguna manera se ha llegado a buscar. No se va a encontrar un científico como los de antes que de alguna manera le ayudaron a mirar más allá de lo que no se nos ha planteado. Entonces es como ver de que de alguna manera ya no van a haber científicos, astrólogos o de alguna manera todas esas personas que de alguna manera buscaron todo eso de no quedarse con las dudas que ahora las personas nos estamos quedando. Por lo personal, yo diría de que nosotros los seres humanos ya no somos esa generación que buscaba la manera de avance, si me explico, de no quedarse con las dudas, de buscar, de leer, de mirar el por qué las cosas son así. No, los seres humanos nos volvimos unas personas muy conformistas con las ideologías que de alguna manera se nos han llegado a marcar. Entonces esto ha afectado mucho al avance. Entonces no vamos a llegar a encontrar una persona que venga con la epistemología, o sea, con todo lo que se ha guardado, como una persona como Karl Popper, disculpa la pronunciación nuevamente, porque pues no se ha llegado a encontrar esa persona que de alguna manera busque más allá de lo que se nos ha llegado a marcar siempre. Y siento de que van a pasar muchos años y vamos a seguir con esas ideologías mediocres o esos pensamientos que no ayudan al avance de sí mismos. Y
por eso es como que escogí un filósofo así, porque siento de que de alguna manera contribuyó a no quedarse como con los pensamientos mediocres que se ha quedado nuestros antepasados o las otras personas. Y ya esta sería mi exposición sobre Karl Popper de la asignatura de filosofía. Muchas gracias.